Bienvenidos de nuevo a su canal, el lugar donde exploramos las historias, las pasiones y, por supuesto, los amores que nos cautivan. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y, por qué no, un poquito de magia. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en los corazones de muchos, un tema que evoca sentimientos profundos y que nos recuerda la belleza de las conexiones humanas. Vamos a hablar de Anne Ercel y un amor que se siente eterno, un amor que, tal como sugiere nuestro título de hoy, parece acompañarla siempre. Así que si son tan fans como yo de las historias de amor, de las inspiraciones y de todo lo que hace latir nuestro corazón un poquito más rápido, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, ya saben, si todavía no son parte de esta increíble comunidad, no esperen más. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Hoy vamos a desgranar esa chispa especial, esa conexión que va más allá de las cámaras y los reflectores, esa que convierte a Anne Ercel en un referente de amor y compromiso. Hablaremos de su vida, de sus proyectos, pero sobre todo, de cómo esos vínculos personales parecen ser el motor que la impulsa, la luz que ilumina su camino. ¿Será Kerem el protagonista de esta historia de amor eterno? ¿O hay algo más profundo y universal en esa idea de un amor eterno que siempre la acompaña? Vamos a descubrirlo juntos, explorando los matices de su vida pública y esos momentos que nos dan una pincelada de su mundo privado. Empecemos por Anne Ercel, esa mujer que ha conquistado el mundo con su talento, su belleza y su carisma. Desde sus inicios en la actuación, ha demostrado una versatilidad admirable, pasando de papeles jóvenes y llenos de energía a personajes más complejos y profundos. Cada rol que asume lo hace con una entrega total, y es precisamente esa pasión lo que la ha llevado a ser una de las actrices más queridas y reconocidas a nivel internacional. Pero más allá de su éxito profesional, lo que realmente nos atrae es esa aura de autenticidad, esa forma en la que parece vivir y amar con una intensidad genuina. Y es aquí donde entra la figura de Kerem Bürsin. La historia de amor entre Anne Ercel y Kerem Bürsin fue, sin duda, uno de los romances más comentados y admirados en el mundo del espectáculo. Su química en pantalla, que nació durante las grabaciones de la exitosa serie Senkalkam, trascendió la ficción y se convirtió en una realidad palpable. Los fans se enamoraron de su complicidad, de sus miradas, de esa forma en que parecían entenderse sin necesidad de palabras. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos juntos, y cada aparición pública era esperada con ansias. Pero, ¿qué hace que este amor sea percibido como eterno? Creo que va más allá de la simple relación de pareja. Es la forma en que ambos se apoyaban mutuamente en sus carreras, celebrando los éxitos del otro y siendo un pilar en los momentos difíciles. Lo vimos en sus entrevistas, en sus gestos de cariño, en esa admiración mutua que irradiaban. Kerem siempre fue un firme defensor de Anne y ella, a su vez, demostró un profundo respeto y amor por él. Se convirtieron en un dúo dinámico, una pareja que inspiraba tanto dentro como fuera de la pantalla. Analizando esta relación, podemos observar varios elementos que contribuyen a la idea de un amor duradero. En primer lugar, la compatibilidad de sus personalidades. Ambos son artistas apasionados, dedicados a su trabajo, pero también parecen tener un fuerte sentido de los valores familiares y la importancia de las relaciones personales. Esta base común les permitió construir un vínculo sólido, no solo basado en la atracción inicial, sino en un entendimiento más profundo. Segundo, la transparencia y la autenticidad. A pesar de ser figuras públicas, Anne y Kerem compartieron su relación de una manera relativamente abierta, permitiendo a sus seguidores ser parte de su historia. Esto no significa que hayan expuesto cada detalle íntimo, sino que mostraron la genuinidad de sus sentimientos, lo que generó una conexión emocional con el público. Cuando un amor se siente real y honesto, es más probable que sea percibido como algo que perdurará. Tercero, el apoyo mutuo. En el competitivo mundo del entretenimiento, es fundamental tener a alguien que te entienda, que te impulse a ser mejor y que te brinde seguridad. Anne y Kerem demostraron ser ese soporte el uno para el otro. Sus publicaciones conjuntas, sus viajes, sus momentos de relax, todo reflejaba una relación sana y equilibrada, donde cada uno era un equipo para el otro. Ahora bien, el título menciona amor eterno que siempre me acompaña. Si bien la relación con Kerem fue un capítulo significativo y hermoso en la vida de Anne, también es importante considerar que el amor eterno puede tener múltiples facetas. Podría referirse también a ese
Or propio que se ha cultivado, a la fuerza interior que la acompaña, o incluso al amor incondicional de su familia y amigos? Es posible que la idea de un amor eterno sea una interpretación más amplia de la seguridad y la felicidad que ella irradia, una sensación de estar profundamente conectada y apoyada en diferentes aspectos de su vida. Andercel ha atravesado momentos personales difíciles, como la pérdida de su madre, y en esos momentos el amor de sus seres queridos, y su propia resiliencia, sin duda han sido un faro. El amor, en su forma más pura, es un motor que nos permite superar obstáculos y seguir adelante. Y cuando una persona irradia tanta luz y determinación, es natural pensar que está respaldada por un amor profundo y duradero, ya sea romántico, familiar o propio. Además, el éxito de Senkalkapm no solo nos dio una historia de amor icónica en pantalla, sino que también solidificó la imagen de Ande como una romántica empedernida, alguien que cree en las conexiones profundas y en los finales felices. Y aunque las relaciones pueden evolucionar y cambiar, la huella que dejan, las lecciones aprendidas y el amor compartido, se convierten en parte de nuestro tejido vital, acompañándonos de una forma u otra. Quizás el amor eterno al que alude el título es esa capacidad de Ande de amar y ser amada de forma profunda y significativa. Es la conexión que ha forjado con sus fans, ese cariño genuino que recibe y que ella devuelve con creces a través de su trabajo y su autenticidad. Es esa chispa en sus ojos cuando habla de sus pasiones, de sus proyectos, de las personas que forman parte de su vida. También es interesante reflexionar sobre cómo la percepción pública de una celebridad puede influir en la interpretación de su vida privada. Los fans, al seguir de cerca a sus ídolos, a menudo proyectan sus propios deseos y esperanzas en ellos. En el caso de Ande y Kerem, su química fue tan fuerte que el público deseaba que su amor fuera para siempre. Y aunque las relaciones humanas son complejas y a veces toman caminos inesperados, el impacto de un amor compartido y admirado puede perdurar en la memoria y en el corazón de quienes lo presenciaron. En un mundo que a menudo parece caótico y superficial, las historias de amor auténtico y duradero son un bálsamo. Andercel, con su trayectoria y su forma de vivir, nos ofrece precisamente eso, una visión de la vida donde el amor, en sus diversas formas, es un pilar fundamental. Ya sea el amor romántico, el amor familiar o el amor propio, todos ellos contribuyen a esa sensación de plenitud y fortaleza que ella transmite. Por eso, cuando hablamos de Andercel y un amor eterno que siempre la acompaña, no estamos hablando necesariamente de una única persona, sino de un conjunto de vínculos y de una fuerza interior que la nutren y la sostienen. Es la capacidad de amar con intensidad, de ser amada y de mantener esa llama viva a lo largo de su camino. Es una inspiración para todos nosotros, recordándonos la importancia de cultivar relaciones significativas y de rodearnos de personas que nos hagan sentir amados y valorados. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy. Hemos explorado la figura de Andercel, esa estrella brillante que no solo ilumina la pantalla, sino también nuestros corazones con su autenticidad y su capacidad de amar. Hemos reflexionado sobre la idea de un amor eterno, desgranando las posibles interpretaciones y reconociendo que en el caso de Ande, este amor se manifiesta en múltiples facetas, en las relaciones significativas que ha construido, en su fuerza interior y en la conexión que comparte con sus admiradores. Ya sea que pensemos en Kerem como un capítulo importante o en un amor más universal, lo que queda claro es que Andercel irradia una luz especial, alimentada por el afecto y la fortaleza. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les evoca la idea de un amor eterno en la vida de una figura pública? ¿Creen que el amor romántico es el único que puede ser eterno? Dejen sus pensamientos, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que también admire a Andercel o que simplemente disfrute de historias inspiradoras. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que formen parte de esta comunidad increíble. Su apoyo es lo que me permite seguir creando contenido que espero que les guste y les sea de utilidad. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo con mucho más para compartir. Los quiero muchísimo. Hasta pronto.